Dios anunció a María de que iba a tener un hijo, le dijo, y su nombre será Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Amén. Y eso es lo que hoy estamos manifestando. Dios está en este lugar. Amén. Esa es la buena noticia, esa es la buena noticia del Evangelio, que cuando nos reunimos en su nombre, Dios está. Amén. Yo le invito a tomar asiento, vamos a compartir la palabra. Vamos a hablar un momento de la autoridad. Vamos a compartir una palabra de lo que Jesús hizo y vamos a hablar de la autoridad que Dios nos ha dado. Amén. Jesús cuando después de que resucitó de entre los muertos, estaba con la iglesia, estuvo con los discípulos y les dijo, quédense, no hagan nada hasta que reciban poder. Amén. Hasta que reciban poder, hasta que venga el Espíritu Santo y los llene de poder de lo alto. Y bueno, y después de ahí empiecen a predicar, empiecen a vivir una vida cristiana poderosa. Pero lo que Jesús encomendó es que vivamos una vida de poder. Y esto todavía es lo que debemos practicar los creyentes. Una cosa es ser un creyente, una cosa es creer en Cristo, pero una cosa es experimentar, otra cosa es experimentar el poder del Espíritu Santo. Usted tiene que tratar de vivir una vida llena del Espíritu de Dios. Eso es lo que va a hacer que usted pueda ser una persona con paz, que tenga tranquilidad, que por dentro usted se sienta seguro de lo que es. Si un cristiano no tiene poder, se le va a ser muy difícil, prácticamente imposible aún, vivir los valores de un cristiano. En cambio, un cristiano lleno de poder, bueno, va a ser totalmente distinta. Su vida va a ser sostenida, transformada por el Espíritu de Dios. Por eso el Señor dijo, el Espíritu Santo va a ser nuestro consuelo. Quiere decir que si usted, por ejemplo, está en algún momento desanimado, angustiado, triste, o pierde el ánimo por alguna razón, el que hace la obra es el Espíritu Santo. Amén. Él es el que consuela tu alma. Amén. Él es el que te fortalece también. Muchas veces uno pierde las fuerzas. Podés inclusive cansarte físicamente, pero no solamente está el cansancio físico, puede ser que en el alma, en el interior, estés desanimado por alguna prueba, por alguna mala noticia. Bueno, el que te va a sostener es el Espíritu de Dios. Es Dios en tu vida. Y eso es lo que tenemos que tratar siempre de experimentar, porque eso te da la certeza de ser cristiano. No, hay mucha gente que cree, yo con la mayoría de la gente que hablo en cualquier lugar, en el trabajo, con mi familia, con mis parientes, vecinos, es muy difícil encontrar a alguien que no crea. Algunas personas son ateas, que no creen en nada, pero la gran mayoría te dicen y expresan que creen en Dios. Pero cuando uno les pregunta, ¿pero crees en el poder de Dios? ¿Experimentaste alguna vez algo que tiene que ver con el poder de Dios? La persona ya no te lo dice con la misma convicción. ¿Por qué? Porque no es lo mismo creer que experimentar el poder del Espíritu Santo. Amén. Y hoy vamos a compartir eso y el título de esta predicación es La unción de Dios que te da autoridad. Amén. Hay una unción de Dios que te da autoridad. Y eso es lo que todos nosotros tenemos que tratar de experimentar. Porque ¿sabe qué pasa? Muchas veces uno escucha gente que se entera que le han hecho un trabajo de brujería o hay alguien que practica algo que tiene que ver con el ocultismo y las personas que no tienen poder, aunque sean creyentes, ante esas situaciones son apoderadas por el temor, enseguida se llenan de temor, tienen miedo, les parece que se les viene el mundo encima y algunos cuando experimentan una situación así
les agarra terror, miedo a que pase lo peor. Bueno, un creyente que tiene poder no va a tener nunca miedo a ese tipo de cosas. A veces yo lo observo acá cuando oramos y alguien que tiene un problema espiritual se manifiesta, vos ves la cara de susto de algunos que están al lado, ¿no? Más si la otra vez observaba a un hombre que vino con la mujer y oré por la mujer y la mujer se manifestó. La cara de pánico del marido, de terror, ¿no? Pensaría, ¿y en mi casa cómo hago ahora? Ahora no solamente es la mujer, ahora el demonio que está dentro se va a agarrar conmigo. Bueno, muchas veces pasa situaciones así, pero la victoria la tenemos con el respaldo del Espíritu Santo. ¿Amén? Por eso no debemos pelear con nuestras fuerzas y no debemos vivir en nuestras fuerzas. Si hay algo que Jesús trató siempre de insistir es que inclusive no hagamos nada hasta que tengamos poder. ¿Amén? Por eso la idea es que no es que usted se quede paralizado como un cristiano pensando que no tiene que hacer nada, sino la idea es que usted busque que el Espíritu Santo llene su vida. Llénese de la unción de Dios. Porque si hay algo que Dios no escatima, Dios no va a escatimar que usted sea un creyente lleno del Espíritu Santo. Así que llénese del Espíritu de Dios. Decirle que está al lado tuyo, tenés que estar lleno del Espíritu de Dios. Lleno. Muy bien. Esa es la clave. Eso es lo que marca la diferencia. Eso, porque muchas veces hay creyentes que son creyentes cuando las cosas les van bien, cuando las cosas están bárbaros, cuando la persona recibe un milagro, entonces ahí sigue a Dios. Y eso es bueno seguir a Dios en circunstancias buenas, pero si hay algo que diferencia al cristianismo de este tiempo a la iglesia primitiva, es que los creyentes en sus comienzos no les iba bien. Es más, por seguir a Cristo eran perseguidos. Por seguir a Cristo muchos dejaron la vida. ¿Y saben por qué pudieron tolerar todo eso? Porque tenían poder del Espíritu Santo. Porque habían experimentado una vida de poder, de poder. Entonces no eran cristianos por las circunstancias, eran cristianos porque habían experimentado el poder de Dios. Bueno, hoy en este tiempo tiene que ser igual. No seguimos a Cristo para que nos vaya bien, más allá de que Dios bendice y Él bendice todos nuestros caminos. Seguimos a Cristo porque hemos experimentado su poder, un cambio de vida. Eso es lo que quiere Dios. Y eso lo logramos recibiendo poder del Espíritu Santo. Vamos a leer la Biblia. Fíjese lo que dice Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 4. Evangelio de Lucas 4. Vamos a leer a partir del versículo 16. Acá Jesús va a su ciudad, la ciudad donde él se había criado, ¿no? La ciudad donde todos lo conocían. Hasta ahora él había estado predicando en muchas partes, pero nunca había ido a su ciudad. Imagínese usted si es marplatense y Dios lo levanta y empieza a hacer cosas en su vida y usted anda por todo el país predicando. Va a llegar un día que va a venir a visitar su ciudad. Pero fíjese qué tremendo. En Nazaret, los nazarenos lo echaron a Jesús de su ciudad, rechazaron a Cristo. Bueno, esto quizás con más tiempo usted lo va a poder leer en su casa y va a ver qué triste habrá sido para Jesús que fue a su ciudad después de estar haciendo milagros por un montón de lugares en todo el país. Y cuando llegó a su ciudad donde él se había criado, donde todos lo conocían, lo rechazaron y lo echaron, ¿no? Bueno, fíjese que aún Jesús, si no tenía poder, vivía circunstancias, situaciones muy adversas,
que quizás usted también las vive. Muchas veces puede tener rechazo en la familia, con sus compañeros de trabajo, aún por seguir a Dios. Y lo que hace que usted sea un creyente distinto, que tolere cualquier clase de pruebas, es tener poder. Amén. Fíjese lo que pasó. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, que era la iglesia de ese tiempo, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Versículo 20, y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Porque todos lo conocían, ¿no? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, otra ciudad, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, para tirarlo, ¿no? Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a la palabra. Bueno, le compartí toda esta historia para que usted vea que también Jesús vivió no solamente en la cruz un momento difícil, vivió muchas circunstancias difíciles, como si a usted lo hubiesen echado de su ciudad, ¿no? A Jesús lo rechazaron sus mismos vecinos, rechazaron su mensaje. ¿Y cómo pudo tolerar todo eso? Experimentando una vida de poder. Y no quiero hacer énfasis tanto en lo que él vivió en ese momento, sino en lo que él dijo, lo que él leyó, que es lo mismo que nosotros tenemos que experimentar. Jesús dice que abrió el libro de Isaías, se le dio a leer ese libro y leyó estas palabras y comenzó diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esa es la palabra clave. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo está sobre nosotros. Amén. Y eso es lo que tenemos que experimentar cada uno de nosotros. Yo sé que cuando venimos al Señor, todos buscamos un milagro. Algunos 2, algunos 3, algunos que algo grande suceda en sus vidas. Pero eso no es lo que debe sostener nuestra vida cristiana.
Lo que debe sostener nuestras vidas en el Señor es tener el Espíritu de Dios, que el Espíritu del Señor esté sobre nosotros. Amén. Lo que usted debe pedir todos los días de su vida: Espíritu Santo, vení a mi vida, llename, transformame, renovame, fortaleceme, saná mis angustias, consolame. Espíritu Santo, vení y haceme una nueva criatura. Y eso es lo que te va a sostener para todas las pruebas. Eso es lo que te va a hacer tener victoria. El Espíritu de Dios está sobre mí. ¡Aleluya! Entonces, primero, para tener autoridad, usted debe tener en cuenta esto: que el Espíritu Santo, que Dios nos da poder por el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo viene sobre mí y Él me da poder. Esa es la clave. Ese tiene que ser el objetivo como creyente, que el Espíritu de Dios esté sobre mí. No tengo que vivir en mis fuerzas, no tengo que preocuparme tanto por estar obsesionado para que las cosas funcionen como anda la gente sin Dios. La gente sin Dios vive una vida atrás de las cosas. Bueno, muchas veces nosotros los hijos de Dios, los cristianos, vivimos igual. Vivimos buscando algo, buscando tener un mejor estándar de vida, que no está mal. Quiero aclarar que no está mal, pero no lo haga en sus fuerzas. Busque primero llenarse del Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios esté sobre usted. Amén. Esa tiene que ser la seguridad. Esa tiene que ser la certeza de que el Espíritu Santo está sobre usted. Todo lo demás vendrá. Dios seguramente va a hacer que se acerque a su vida. A usted le va a ir bien porque está bajo la bendición de Dios. Pero tiene que tener la certeza de que el Espíritu Santo está sobre usted. ¿Amén? ¿Tiene esa seguridad? La seguridad de que el Espíritu Santo está en usted. Ore, busque, llénese, pídale a Dios: Señor, llename de tu Espíritu. Para tener el Espíritu Santo hay algo que es muy importante. Primero, querer tenerlo, que sea una prioridad. Muchas veces uno presta atención cuando llega el momento de la oración, de llenarse por el Espíritu Santo, y uno nota que muchos no le dan esa importancia, creen que es una oración más, creen que es como un ceremonial, como un ritual, pero es la clave para que un creyente sea feliz, es la clave para que un creyente tenga paz, es la clave para un creyente pueda afrontar las pruebas, los momentos difíciles en su vida, llenarse del Espíritu Santo. Y es la clave de cómo aún Jesús pudo vivir en este mundo, y dice la Biblia que no experimentó ninguna clase de pecados, tuvo toda clase de tentaciones, pero no pecó. Y la razón por la cual no pecó, no falló y cumplió el propósito de Dios en su vida aquí en la tierra fue que estaba lleno del Espíritu de Dios. Si usted quiere vivir bien, quiere hacer la voluntad de Dios, quiere tener éxito en los propósitos de Dios para su vida, llénese del Espíritu Santo. Llénese, que el Señor sea su fortaleza, que el Señor derrame su poder. Ahora, luego de esta palabra, vamos a orar y vamos a pedir que el Espíritu de Dios llene nuestras vidas. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo primero me sostiene, me fortalece. Después me consuela. Usted va a ver que en la vida seguramente usted recibe heridas. Quizás no las vemos, pero experimentamos lo mismo que un soldado en los tiempos bíblicos vivía cuando se le tiraba una lanza, una flecha, era herido con una espada. Bueno, esto es lo que a nosotros en la vida nos pasa. Usted seguramente durante el día tendrá alguna situación que lo hiere, que lo lastima, que
que usted va a notar que inclusive algunas son tan terribles, esos momentos que uno experimenta que parece como que atraviesan tu corazón, ¿no? Heridas, las heridas del alma, esas heridas que Dios tiene la capacidad de sanarlas. ¿Por qué? Porque Él es nuestro consuelo. Por eso todos aquellos que están escuchando, inclusive por las redes, y en algún momento notan que están siendo heridos, bueno, enseguida tienen que recurrir a la sanidad que Dios provee. Él es nuestro consuelo. Permitan que Dios sane esas heridas por medio del Espíritu Santo. Si usted se lastima, usted se corta un dedo o una mano, y no hace nada, no trata esa herida, ¿qué va a pasar? Se puede infectar, ¿verdad? Puede haber una infección. Bueno, esto es lo mismo que puede pasar en nuestra alma cuando somos heridos y no tratamos, no damos lugar al Espíritu de Dios a que sane. Seguramente esa herida va a empezar a causar dolor, más dolor de la herida misma, va a causar infección, es más, va a causar dolor primero, pero después va a empezar a dar olor, ¿verdad? ¿Cuántos han visto no es muy grato lo que estoy diciendo, pero una herida infectada? Empieza a largar olor, empieza a largar olor y si la deja pasar, un olor a podrido, lo peor que hay, las infecciones. Un olor rancio que no se puede soportar. Bueno, esto mismo que pasa físicamente, pasa en nuestra alma. Cuando somos heridos, cuando usted es herido y no trata esa herida, no permite que el Espíritu Santo sane, va a ver que primero el dolor va a aumentar. Eso que cuando le clavaron en su corazón dolió, cada día empieza a doler más. Cada día más dolor. Más dolor, usted más angustiado. Pero no solamente empieza a estar angustiado, sino empieza a dar mal olor. Pero no el olor físico que se arregla con desodorante y bañarse, sino que su alma empieza a tener una sensación de amargura que arrastra a sus seres queridos, arrastra en su hogar esa situación. Esa amargura se hace una atmósfera en todo su hogar, los que lo rodean, porque usted está amargado, está espiritualmente dando mal olor. Por eso evite esto dejando que el Espíritu Santo sea su consuelo. Amén. Y que Él sane su alma por completo. ¡Aleluya! Y entonces, cuando usted es herido, cuando usted tiene una herida en el alma, ahora levante sus manos, abra su corazón y diga: Señor, saname, saná esta herida que tengo en mi alma. Te pido que me perdones, perdono al que tengo que perdonar, pero esta herida tiene que ser sana. Si no hace esto, usted sabe qué va a hacer. Usted va a decir: no me pasó nada, estoy bien, estoy bien. Usted va a esconder esa herida, la va a tapar, pero la herida, como en lo físico, si no es tratada, aunque la envuelva, se va a infectar. Y va tarde o temprano a empezar a dar mal olor. Quiere decir que lo que usted tiene que hacer es agarrar, abrir su corazón y decirle: Espíritu Santo, saname. Espíritu Santo, saná las heridas que hay en mi corazón. Y yo sé que todos los que estamos aquí, los que están escuchando, experimentan esto continuamente, porque continuamente la vida es como una gran batalla. Continuamente puede haber alguien que lastime tu corazón, que te hiera o algo que te afecta. Esos son los momentos en que hay que buscar del Espíritu de Dios que primero sea nuestro consuelo, el que sana. Lleve todas sus heridas al sanador, al Espíritu de Dios. Y Dios va a sanar su corazón. ¡Aleluya! Él va a sanar todo tu ser. No se guarde nada.
no esconda nada, no tape, no vende nada si antes no lo presentó al Espíritu Santo y que Él sea su sanador. Si hay algo terrible en las congregaciones es que uno se encuentra con muchos creyentes amargados. Y eso es terrible porque no sabés cómo ayudar. Es más fácil ayudar a alguien que nunca supo de Dios y vos le contás del Señor y esa persona recibe del Señor que alguien que sabe del Señor, conoce a Cristo pero está amargado. ¿Y sabe por qué pasó eso? Porque en varias heridas, en muchas situaciones en que su corazón ha sido herido, él no pudo o ella no pudo sanar esas heridas. El Espíritu Santo no tuvo la capacidad de consolarlas, no porque no puede el Espíritu de Dios, sino porque no le ha dado el lugar al Espíritu de Dios a que haga la obra. El Espíritu Santo no ha sido su consuelo y se ha quedado amargado, se ha quedado herido y hoy ya está dando mal olor. Eso es lo que no quiere Dios. Dios derrama el Espíritu Santo primero para ser nuestra fortaleza, nuestro consuelo. Él sana nuestras heridas. ¿Amén? Después, ¿para qué da ese poder? Hay un propósito y es lo que dijo Jesús. Jesús se plantó en la congregación y dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu Santo está sobre mí. Primero, por lo que Él demostró, no se hiere, no se duele. ¿Amén? Y eso es lo que nosotros tenemos que experimentar. Imagínese Jesús cuando lo echaron de su ciudad, lo echaron de Nazaret, Jesús hubiese quedado herido, se hubiese quedado deprimido. Y los discípulos tendrían que haber ido a ayudarlo a Jesús, a levantarle el ánimo porque lo habían echado. No, todo lo contrario, dice que salió en medio de ellos y siguió haciendo lo que tenía que hacer, predicando el Evangelio. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Que no te quedes detenido con lo que pasó en el pasado, que no te quedes dolido, amargado, protestando, quejándote de las circunstancias, de los demás, y mirá lo que pasó, mirá lo que me hicieron, a vos te parece, me crié con ellos, eran mis vecinos, eran mis compañeros, mis conciudadanos. No, Jesús siguió adelante porque sabía que había un propósito para su vida, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Hermano, no te quedes mirando el pasado, quejándote, amargado, amargada. Gloria a Dios, no te quejes, no protestes, llenate del Espíritu Santo, decirle: saná esta herida. Si me rechazaron, los perdono, pido perdón, pero voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer. ¿Amén? ¿Para qué está el Espíritu de Dios? Vamos a ver otra pantalla. Para darme autoridad. Y esto era lo que Jesús tenía muy claro. Jesús tenía el Espíritu de Dios para tener autoridad. ¿Y para qué viene esa autoridad? Para echar demonios, para echar y deshacer las obras de las tinieblas. Porque así como usted tiene que tener esta seguridad, así como Dios desea lo mejor para usted, hay alguien que desea lo peor. Así como tenemos que tener la certeza de que somos creación de Dios, y como somos creados por Dios, Él quiere lo mejor para mí, hay alguien que desde el momento en que fuimos creados quiere destruir aquello que Dios ha creado, y es el diablo. Y por eso hay tanto nivel de destrucción. Si usted alguna vez se preguntó, a mí me lo han preguntado muchas veces, si existe Dios, ¿por qué las guerras? ¿Por qué el hambre? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué el dolor? Porque Dios ha creado, nos ha dejado en este mundo, pero hay alguien que desde el momento que fuimos creados quiere destruir lo que es la creación de Dios, es el diablo. Y el diablo va a tratar de hacer lo imposible para que el mundo sufra, para que usted sufra. Y si hay algo que puede terminar con esta obra diabólica, es la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Amén? Si usted quiere tener victoria sobre las obras del diablo, echar demonios, que ninguna maldición se sostenga delante suyo y en su casa, llénese del Espíritu de Dios, porque eso le da la autoridad para echarlos.
Le vas a decir, si hay algo que atormenta a tu familia, como decía el domingo pasado, le vas a decir, diablo, andate de mi casa, y él se tiene que ir. Amén. Si hay algo que te perturba, muchas veces uno en el trabajo, en algunos lugares ve sombras, siente voces, y si usted no tiene poder de Dios, enseguida va a tener miedo, se va a asustar, no va a tener ni ganas de ir a esos lugares. Inclusive, aunque sea su responsabilidad estar ahí, usted enseguida le va a dar miedo ir. Pero si usted tiene autoridad, usted tiene el Espíritu Santo, en el lugar donde usted está se va a plantar, y esta sombra, no sé si es un demonio, un muerto, un espíritu de muerte, no sé, lo que sea, yo lo echo fuera en el nombre de Jesús, y se tiene que ir, se tiene que ir. No tenga miedo. Yo, donde trabajaba en una casa, que la dueña me decía, acá hay algo diabólico, algo, y yo le decía, tenés que orar y echarlo. Y bueno, y resulta que abría el horno y veía demonios. Bueno, dejó de usar la cocina. Iba al baño y sentía que algo se movía, dejó de ir al baño. En el living veía sombras, no estaba en el living, estaba todo el día en la pieza, hasta que un día empezó a ver cosas en la pieza. Se tuvo que ir, vendió la casa y se fue. Pero eso no era lo mejor. Lo mejor era que ella se llenara del poder del Espíritu de Dios. Hermano, hermana, no viva retrocediendo. Si usted es un hijo de Dios, plántese como tal y declare en el nombre de Jesús, el diablo está vencido. Se tiene que ir. Se tiene que ir. Si estás vos, él sobra. Se tiene que ir. No tenga miedo a nada. Se tiene que ir. Tenemos autoridad para echar demonios. Amén. Por eso, si a usted se le aparece alguna sombra, siente alguna voz, se le aparece alguna cara fea, no se espante, no tenga miedo, levántese como un hijo de Dios y échelo fuera, porque usted tiene autoridad dada por Dios. Dios nos dio autoridad también para sanar a los enfermos. Primero para sanarte vos, El primer enfermo que tiene que experimentar la sanidad divina es usted, amén, usted. Cuando le aparece una enfermedad, una dolencia, no se asuste, no tenga miedo, sino ponga su mano y ore por un milagro. Ore, Señor, yo te pido que me sanes. Ore por su familiar, ore por su hijo, su hija, por su esposo, su esposa. Ore por un milagro, porque Dios es nuestro sanador. No tenga esa dependencia de que alguien ore por usted. Está bien que busque oración, pero usted tiene que tener la autoridad para recibir un milagro. Así que cuando se presenta la enfermedad en su casa, tenemos autoridad para sanar esa enfermedad. Por medio del Espíritu Santo está sobre usted. La tenemos que ejercer, Usted va a experimentar esto, los que tienen hijos, si usted no impone su autoridad sobre sus hijos, ¿qué va a pasar? Si, por ejemplo, usted como padre, los que son padres, están en su casa y su hijo come con la boca abierta y tira la comida de la mesa, y usted no le dice nada, ¿qué va a pasar? Eso va a seguir. Y va a llegar un momento que se va a ir de las manos. Va a ser un chiquero de chanchos, ¿no? El momento de comer. Imagine que usted a su hijo deja que lo insulte su hijo. Lo insulta y no dice nada. Usted no actúa, dice, pobrecito, el nene está nervioso. Pobre, está mal, está muy mal. Y sigue, bueno, va a llegar un momento que ese insulto va a pasar a un acto de violencia. Su hijo le va a poner las manos encima, le va a pegar. Bueno, así pasa cuando uno no ejerce la autoridad. Cuando el padre o la madre no ejercen autoridad, pasa esto, ¿no? Pasa que la persona empieza a perder la autoridad. Los que son jefes con sus empleados, por ejemplo, o los que tienen bajo su autoridad, si hacen lo que quieren y no lo respetan,
Usted dice hagan tal cosa y cuando te das vuelta, esa persona dice no, no lo hagamos, si no tiene autoridad, si no nos va a hacer nada. Bueno, llega un momento que se pierde la autoridad. Bueno, en el cristianismo pasa lo mismo. Si hay demonios en su casa, en su familia, y usted no los echa, ¿qué van a hacer los demonios? Se van a quedar, se van a quedar. Si hay enfermedad en su casa, entra la enfermedad y usted la deja, la tolera, la aguanta, la sostiene, la deja, la apaña. Porque hay gente que le gusta estar enfermo, hay gente como que se victimiza con la enfermedad y la sostiene, la tiene ahí y le gusta. Vio que hay personas que, ¿cómo andás? Y te empieza a hablar de la enfermedad y te cuenta todo, qué medicamento. ¿Por qué? Porque uno nota, le gusta la enfermedad. Se encariñó tanto, sabe más que el médico. El médico va al médico y ella le explica o él le explica al médico mejor. ¿Por qué? Porque se encariñó con la enfermedad. Bueno, punto aparte, esto es para otra predicación. Pero fíjese qué tremendo pasa eso. No, tiene que echarla, no tolerarla, que no entre más, que no te toque a vos, que no toque a tus hijos, porque usted tiene la autoridad para echarla. No te encariñes con ninguna dolencia, no te victimices. Aunque a veces actuamos como a los chicos, veo que los chicos cuando son chiquitos les gusta que uno esté arriba de ellos, cuidándolos, apañándolos. Bueno, un poco si sos chico, pero ya si sos grande, si ya pasaste los 40, pará un poquito. ¿Qué va a estar tu mamá cuidándote, poniéndote pañitos en la frente? No toleres más la enfermedad, echala de tu vida. Tenés la autoridad para echarla en el nombre de Jesús. Hermano, use esa autoridad, úsela, porque si no la usa, la enfermedad va a entrar a tu casa y se va a instalar. Pero si usted se revela ante esa situación y le dice al cáncer que se vaya, le dice a la gripe que se vaya, le dice a cualquier clase de peste que se vaya en el nombre de Jesús, que no tiene lugar en tu vida o en tu familia, esa enfermedad se tiene que ir. Es tiempo de que los creyentes se levanten y usen esa autoridad en el nombre de Jesús. Échela fuera. Es algo rápido, 10 segundos, 30 segundos. Usted se levanta y ora en el nombre de Jesús. Así que después le queda tiempo para ir al médico, revisarse, buscar un diagnóstico, pero trate de primero usar esos 10, 15, 30 segundos en decir, enfermedad te vas en el nombre de Jesús. No le dé tiempo a que se instale, no le dé tiempo a que se encarne. Échela en el nombre de Jesús. Amén. Tercero, tenemos autoridad. Dios nos dio autoridad para liberar a los cautivos. Lo que hicimos en esta mañana, los hermanos que están cautivos por la droga, que saben que la droga los está matando, que saben que no está bien drogarse, que saben que el alcohol los está matando. Eso es cautividad. Saber qué es lo que está mal, pero no poder salir de eso. Cualquier situación, si hay alguien acá que está en una situación que sabe que está mal, por ahí es el tema de la violencia, la delincuencia, la prostitución, el juego, cosas que usted sabe que está mal. Y la conciencia le está pesando, usted siente culpa por lo que está haciendo, pero no puede salir adelante, eso es cautividad. Amén. Usted está cautivo ante esa situación. Hay gente que hasta le promete a sus familiares, no me voy a drogar más, no voy a tomar más, no voy a ser más violento, y vuelve a caer. Eso es una cautividad. Bueno, el Espíritu Santo nos da autoridad para quebrar con esa cautividad. Somos llamados a vivir en libertad. Y Jesús tenía esa certeza. Por eso dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Para qué? Para deshacer toda cautividad. Hermano, si usted es cautivo en algo, esfuércese por salir, pero esfuércese y llénese del poder del Espíritu Santo. Él va a quebrar esa cautividad, Él va a romper esas cadenas.
Gloria a Dios. No viva llorando porque se droga. No viva lamentándose o echándole la culpa a los demás porque usted está en esa situación. No viva culpando la situación, culpando el pasado o mirando el pasado. Plántese como un hijo de Dios y dígale, yo voy a salir de esta cautividad, no en mis fuerzas, sino con el respaldo del Espíritu Santo. Y hermano, esas cadenas se tienen que cortar. Dios te va a dar libertad, porque tenemos autoridad dada por Dios para salir de toda clase de cautividades. Amén. Ya saben, entonces, los que están cautivos por alguna situación, el Señor te va a dar la libertad, pero no va a ser en tus fuerzas. No lo propongas con tus fuerzas. Llenate del Espíritu de Dios. Él va a romper las cadenas. Él corta las cadenas, como lo hizo en esta mañana. El Señor liberó a muchos, el Espíritu de Dios liberó a muchos, rompió las cadenas. Él rompe todo yugo, toda clase de vicios, de ataduras, de compromisos con este mundo. Si sabés que sos cautivo de eso, llenate del Espíritu de Dios. Él va a romper esas cadenas, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y cuarto, para vencer toda obra de maldad. Para vencer toda obra de maldad. Amén. Para eso tenemos autoridad. Quiere decir que cuando usted ve que algo se está construyendo en su vida, algo se está formando que no es de Dios, sino es una obra de maldad, usted la tiene que identificar y quiero que usted sepa, hermano, que usted tiene la autoridad para vencer esa situación. Amén. Quiere decir que si usted ve que algo se está gestando en su vida, en lo que rodea su vida, que tiene que ver con una obra de maldad. ¿Qué es una obra? Algo que se construye, ¿no? Una obra es algo que se edifica, no es algo que aparece de un día para el otro, sino algo que empieza a surgir, que se levanta. Usted ve que cuando hay una obra hay cimientos, se limpia el terreno y empieza a verse hasta que en un tiempo usted ve algo construido. Bueno, eso es una obra, en este caso una obra de maldad, que empieza a florecer algo que no es bueno en su casa, en su vida, en su matrimonio, en su lugar de trabajo. Si usted ve que hay una obra de maldad, usted tiene la autoridad para deshacer esa obra de maldad. Dice la Biblia que no va a haber arma forjada que prospere contra usted, contra los siervos de Dios. Quiere decir que aquellos que creemos en Dios, aquellos que tenemos el Espíritu Santo, aquellos que nos hemos llenado de la unción de Dios, cuando se levante algún arma, alguna obra de maldad, bueno, esa obra no va a prosperar, no, se va a quedar y va a desaparecer. Vio muchas veces que uno ve construcciones que quedan paralizadas. Bueno, así tiene que pasar cuando se levanta una obra de maldad en tu vida. Tiene que quedar paralizada. Va a empezar a florecer, pero se va a estancar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no prospera contra los hijos de Dios. No tiene que seguir creciendo. Tenés la autoridad para deshacer toda obra de maldad. ¡Aleluya! Por eso, hermano, no deje que las cosas malas sigan creciendo en su vida. Póngase a orar, busque a Dios, llénese del Espíritu de Dios. No es tiempo de lamentarse, no es tiempo de quejarse, es tiempo de seguir la obra que Dios nos ha encomendado. La mejor enseñanza que hemos visto, la de Jesús. A Jesús lo rechazaron aquellos vecinos, aquellos amigos que quizás había compartido en la infancia, lo rechazaron. Pero Jesús siguió adelante en el propósito que él tenía, siguió adelante con su llamado, no se lamentó.
tenía algo que era muy importante, la certeza de que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Amén. Eso era lo que lo sostenía. Esa debe ser tu certeza, tu seguridad. Vas a vivir pruebas, dificultades, problemas de la vida. Muchos problemas vienen solos inclusive. Sin ser cristiano o con ser cristiano no basta. Vienen problemas de la vida, continuos. Pero usted tiene que tener una seguridad. Algo que tiene que estar grabado y tiene que ser una exclamación de fe. El Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Para qué? Para sanar, para liberar, para dar libertad a los cautivos, para deshacer toda obra de maldad. Amén. Para eso tiene que estar el Espíritu de Dios. No para tener éxito en la vida, sino para que todo aquello que se levante en contra tuyo o en contra de otro, que te puedas levantar con autoridad y deshacerlo. Esa es la seguridad que debemos lograr. ¿Cuál es el mejor ejemplo? El de Cristo. Amén. El de Cristo. Cristo nos enseñó. Él tenía esa certeza. Y aún te pueden fallar todos los demás. Aún en este caso, los mismos hermanos, los que estaban con él en la congregación, lo echaron de la iglesia. ¡Qué tremendo! Pero Jesús se podía sostener porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Hermano, podés tener circunstancias muy adversas. Es más, puede ser que inclusive dentro de esta gran familia que es la iglesia, muchos te pueden fallar. Pero hay algo que no te va a fallar. Que el Espíritu Santo sea tu fortaleza, sea tu consuelo, sea el que te sostiene, sea el que llena tu vida. ¡Aleluya! Llenate de Él. Él debe ser tu fortaleza. ¿Quiere orar por el Espíritu Santo? Ahora vamos a orar por un momento, pero quiero decirle algo que es fundamental, que lo dije al comienzo. ¿Cuál puede ser la razón de que un cristiano no se llene del Espíritu de Dios? La principal razón es de que no permite que el Señor sea su consuelo. Y en vez de dejar que el Espíritu Santo entre y consuele el alma, el corazón, usted se llena de resentimientos, se llena de aquellas cosas que son contrarias al Espíritu de Dios. Se llena de celos, de envidias, se llena de enojos, se llena de violencia, se empieza a llenar de maldad. Y muchas veces, aún siendo creyente, uno no da lugar al Espíritu Santo, pero no da lugar porque no hay lugar. No hay lugar, porque en nuestro corazón habitan otras cosas que el Espíritu Santo no está dispuesto a compartir el lugar. No está dispuesto el Espíritu Santo a compartir en nuestro corazón con la maldad, con la ira, con la violencia, con la falta de perdón. Y entonces, aún siendo creyentes, no tenemos autoridad por esta razón. Porque por dentro, era lo que Jesús les dijo muchas veces a los religiosos que lo perseguían. Les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Tienen apariencia de algo bueno, pero por dentro están llenos de maldad, están podridos por dentro. Muy duro, ¿verdad? Muy duro aparentar algo, pero por dentro estar mal. Bueno, en esa gente había pasado algo terrible. Se habían corrompido por dentro, se habían preocupado por lo que aparentaban, pero nunca habían permitido que Dios los trate. Nunca habían permitido que Dios sanara sus corazones. No habían permitido que las envidias, los celos, las broncas que todos tenemos estas cosas. Permitir que el Espíritu Santo las vaya sacando, irlas dejando. No, habían dejado que todo eso prevalezca en sus corazones y no había lugar para la obra del Espíritu de Dios.
Y esto puede pasar en este tiempo. No solamente pasó en el pasado, puede pasar. Gente que viene y sabe de Dios, viene y conoce al Señor, pero se empieza a llenar de maldades, se empieza a llenar de amarguras, de resentimientos, se empieza a llenar de cosas que no pertenecen al reino de Dios. Pertenecen al reino de las tinieblas. Y sin darnos cuenta nos pasa lo mismo que le pasó en los tiempos bíblicos a los religiosos que estaban con Cristo. Nos convertimos en sepulcros blanqueados. Cosas que usted va al cementerio, hay hermosas lápidas, algunas de unos materiales espectaculares, pero adentro hay algo que está podrido. Adentro hay algo que está dando mal olor. Bueno, esto puede pasar en nuestros corazones y si pasa esto, no vamos a permitir que el Espíritu Santo siga la obra. El Espíritu de Dios no va a habitar donde hay pudredumbre, no va a habitar donde hay mal olor. Por eso, hermanos, escuchemos esta palabra y vayamos a la cruz. Y si hay algo que tengamos que dejar, si hay algo que está dando mal olor en nuestras vidas, si hay alguna herida que no ha sido cerrada, si hay alguna clase de amarguras que tengo en mi corazón y no la he tratado, si estoy notando que me estoy amargando, si estoy notando de que ya no soy el mismo creyente que con la misma efusividad o la misma alegría seguía al Señor, me estoy contaminando, me estoy llenando de broncas, de quejas, de enojos, y todo me produce ira y no tengo esa comunión que antes tenía con Dios, es tiempo de volver a la cruz, tratar mi alma y darle lugar al Espíritu de Dios. Darle lugar. Los que estaban en esa iglesia, denle un aplauso si lo desea. El Espíritu de Dios lo quiere hacer. Aleluya. Fíjese los que estaban en esa sinagoga, en esa iglesia, años, siglos, los judíos esperando al Mesías. Tenían el privilegio de que el Mesías sea nazareno. Es como si Jesús hubiese sido marplatense. Tenían ese privilegio, una oportunidad histórica de tener a Cristo en su iglesia, una oportunidad histórica. ¿Y sabe qué hicieron? Porque estaban amargados, resentidos. Echaron a Cristo de la ciudad. Tremendo. Imagínese que Cristo sea marplatense, que venga a nuestra iglesia y nosotros lo echamos. Terrible. Bueno, esto le pasó a los nazarenos por una causa. Estaban amargados. Se sintieron decepcionados porque no les gustó el mensaje que les dio Jesús. Jesús les dijo, no hay profeta en su propia tierra. Jesús les dijo, hay cosas que no voy a hacer lo mismo que estaba haciendo en otras ciudades. Pero eso no quita de que Jesús estaba en ese lugar. Había muchas bendiciones que se iban a quedar en ese lugar. Pero por estar amargados, resentidos, enojados, quejosos, protestando, se perdieron la bendición de vivir en libertad. Hermanos, como creyentes, si usted quiere tener autoridad en Dios, si usted quiere vivir bajo la unción de Dios, usted quiere vivir bajo la obra del Espíritu Santo, quiere que el Señor sea su consuelo, sea su fortaleza, sea el que lo sostiene, recuerde esto. Limpie su vida interior. No se quede con ninguna clase de enojos, de amargura, de resentimiento, de bronca y permita que Dios haga la obra. Él la va a hacer. Él la va a hacer. Lo que Dios puede hacer es grande, es poderoso. ¡Aleluya! Él hace la obra. Por eso yo le voy a pedir en esta mañana, si usted lo desea, póngase de pie. Póngase de pie y vamos a pedir al Espíritu Santo que Él haga la obra.
Fíjese lo que dice la Biblia. Dice que el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar. Quiere decir, hermano, que si Dios te habló en algún momento, el deseo de Dios es que Él quiere seguir obrando. El deseo de Dios es seguir tratando. El deseo de Dios es seguir obrando en tu corazón. Puede ser que haya algún resentimiento, algún enojo, pero Dios puede seguir trabajando en tu vida. Tan solo quiere que se lo permitas. Tan solo quiere que dejes que Él haga la obra y trabaje como un consolador, como aquel que sostiene. Que Él sea tu sanador. Y si hay alguna cautividad, que Él pueda liberarte de esa cautividad. Pero permití que el Espíritu Santo haga la obra en tu corazón. Amén. No permitas, no dejes que tu interior se contamine. No dejes que tu corazón se endurezca, se ponga insensible, aún en las cosas de Dios. No dejes que inclusive la vida endurezca en tu corazón. No dejes que los sufrimientos, las circunstancias, los momentos difíciles, las pruebas endurezcan tu alma. No dejes que pase esto. Permití que el Espíritu Santo cada día te haga más sensible. Deja que el Espíritu Santo cada día te llene más de su amor. Deja que el Espíritu Santo sane todas tus heridas. Y eso te va a dar autoridad. Eso te va a hacer un creyente poderoso, lleno de su Espíritu. Amén. Por eso te invito a levantar tus manos y rendite al Señor. Y si ves que hay algo que tenés que dejar en esta mañana en su presencia, decirle: Señor, yo te dejo. Mi corazón se ha endurecido. Yo te dejo esta carga. Te dejo esto que es malo. Señor, yo dejo esta situación en tus manos. Si hay pecado, si hay enojo, si hay ira, déjalo en la cruz. Déjalo en el Señor. Deja tu vida en el Señor. Aleluya, aleluya. Algún enojo con alguien, con un familiar, alguna clase de enojos con algún hermano, o enojado con las circunstancias, o enojado con Dios mismo. Estás enojado, enojada con Dios. Deja ese sentimiento en las manos del Señor. No te envenenes más. No te amargues más. Deja que Dios haga la obra. Porque el Espíritu Santo es nuestro consolador. Es nuestro sanador. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Señor, en esta mañana estamos aquí en este culto y queremos ir a la cruz del Calvario y dejar todo aquello que no nos sirve, dejar todo aquello que ensucia nuestra alma, todo aquello que ensucia nuestro corazón. Y Señor, aquí en tu presencia te pedimos perdón. Perdónanos, perdona todos nuestros pecados, perdona aquello que nos aleja de tu voluntad. Y en esta mañana te pedimos que nos renueves y que sanes nuestra alma, que sanes nuestro corazón, que sanes todo nuestro ser. Y si has comenzado a obrar en nosotros, que lo sigas haciendo. En el nombre de Jesús. Señor, consagramos nuestras vidas y nos ponemos en tus manos. Y ponemos en tus manos cada familia que está aquí. Ponemos en tus manos a todos aquellos que están escuchando este mensaje, para que sigas obrando en el nombre de Jesús.